Mis hermonautas, hoy hablaremos sobre la importancia de comer fibra en forma de nopalito o Pulsia ficus indica. Eso se llaman cladodios, que son las hojas del nopal. Simplemente toman un cuchillo, raspan las partes, esos puntitos tienen unos piquitos que les pueden, digamos, entrar en la piel y pueden darles comezón o infectarse un poco. Entonces hay que quitarlos, cortarlo, lavar la penca, ponerlo en cuadritos y añadirlo a sus licuados. Ahora pensarán, ¿cuántos tipos de fibra tenemos? Bueno, tenemos básicamente dos tipos de fibra. La fibra insoluble, que es la que barre, digamos, las vellosidades que tenemos en el intestino grueso. Se pueden imaginar, el intestino grueso es como un tubo que tiene músculos alrededor y adentro tiene como unas vellosidades, como si fuera una alfombra. Si comemos, por ejemplo, muchas harinas blancas, bueno, la harina blanca, el engrudo se queda atorado entre las vellosidades y se queda ahí, se atora ahí y se está pudriendo, ¿verdad? Imagínense, pueden tener hasta 8 kilos, 10 kilos de materia orgánica que se está pudriendo por ahí. Entonces las fibras ayudan, como si fuera un peine, quitar esas partes que contaminan nuestro cuerpo y producen toxinas, los peina y los saca del cuerpo. Para esto sirve la fibra. Pero la fibra también puede servir para muchas otras razones. Primero que nada, puede prevenir hemorroides. Si los que comen mucha carne, los que todavía comen bastante carne, bueno, van a tener una tendencia a tener hemorroides. La fibra ayuda a limpiar el intestino grueso y previene los hemorroides, pero también previene diverculitis. Diverculitis es una enfermedad que se produce en el intestino grueso. Tenemos intestino grueso ascendente, luego transversal y luego el descendente. En el intestino transversal, que está, digamos, en forma oblicua, si comemos mucha comida que no contiene fibra, y entonces se puede estacionar la comida en esta curva, ¿verdad? Y empieza a bajar y bajar y bajar y bajar, y cuando ya no puede, digamos, desalojar, no tiene suficiente fibra, no puede desalojar la comida empieza a estancarse y ahí pudrirse, provoca infecciones, y estas infecciones pueden incluso atravesar el intestino grueso, pueden contaminar toda la cavidad abdominal o pueden hacer divertículos, que son como una especie de burbujas afuera del intestino grueso que contienen precisamente las infecciones, bacterias y cosas que no se lograron desalojar. Y esto es un grave problema para la vitalidad del organismo. Con el consumo de fibras también podemos prevenir el cáncer colorectal, una enfermedad muy común en las poblaciones que comen bastante carne, hamburguesas, carne de todo tipo, embutidos. Esos pueden predisponer al organismo para elaborar cáncer colorectal. ¿Y cómo se cura? Radio, y también con cirugías rebanan una parte del intestino y es realmente bastante tortuoso todo el proceso. ¿Y cómo se previene? Bueno, se puede prevenir perfectamente bien con alto consumo de fibra. Hoy vamos a hablar cómo preparar los nopalitos y cómo pueden ayudarles a prevenir esta enfermedad. También disminuye la presión sanguínea, baja colesterol, retrasa el desarrollo de la diabetes o la previene o la elimina también, retrasa la llegada de los nutrientes a la sangre, lo que hace que la disponibilidad de azúcar en el cuerpo se va dosificando poco a poco y no va creando una presión hacia el páncreas para elaborar rápidamente grandes cantidades de insulina. También el consumo de fibras ayuda a mejorar el tránsito intestinal, lo que ya dijimos, provoca una saciedad en el organismo, quiere decir que comen y ya no tienen hambre después de la comida. Pero la gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo puede tener hambre si acabo de comer? Pues sí, hay personas que acaban de comer y tienen una gran hambre y esas normalmente tienden a desarrollar obesidad
y tienen dificultad de bajar de peso. La saciedad es buena, ayuda a adelgazar y desarrollar el famoso vientre plano, que es algo que todas las damas o hombres quisieran tener. Alto consumo de fibra es contraindicado en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn es bueno consultar un médico antes, y también en personas que tienen trastornos de gastritis y trastornos estomacales deben de consultar a su médico antes de aumentar el consumo de fibras en su dieta. ¿Cuáles son los señales de que tenemos poco consumo de fibra en nuestro cuerpo? La primera es tener hambre después de comer. Sí, eso es una señal, digamos, bastante inequívoca de que nos falta fibra en nuestra comida. La segunda es queremos perder peso y no logramos perderlo. Esto puede deberse también a baja cantidad de fibra en la comida. ¿Cuáles son los señales de que tenemos poco consumo de fibra en nuestro cuerpo? La primera es tener hambre después de comer. Sí, eso es una señal, digamos, bastante inequívoca de que nos falta fibra en nuestra comida. La segunda es queremos perder peso y no logramos perderlo. Esto puede deberse también a baja cantidad de fibra en la comida. Y el estreñimiento crónico, el estreñimiento se puede deber a varios factores, entre ellos bajo consumo de fibra, pero también bajo consumo de líquidos. Si no toman suficiente agua, entonces puede tener una dificultad de formar el bolo de una manera, digamos, correcta, que debe ser medio húmedo, debe tener una forma, no debe formar una diarrea, pero tampoco debe ser en forma de bolitas compactas. Y entonces ahí se conjugan esos dos factores, que es comer suficiente fibra y tomar suficiente agua. ¿Qué es suficiente? Bueno, esto depende del peso de cada persona. Por ejemplo, una persona que pesa 120 kilos, bueno, a lo mejor unos 3 litros de agua al día va a ser suficiente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para una persona que pesa 50 kilos, ¿no? 3 litros de agua al día sería demasiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es suficiente? Eso depende del peso de cada persona. Ahora, ¿qué puede suceder si como demasiada fibra? La fibra tiende a disminuir niveles de calcio, de hierro, cobre y zinc en el organismo. Quiere decir, si como demasiada fibra y a mi organismo le falta zinc, entonces puedo tener, por ejemplo, uñas quebradizas, o puedo tener problemas de hongos en la piel o en las uñas, puedo tener bajo crecimiento de cabello. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si me falta cobre en el cuerpo? Cobre y hierro en el cuerpo son muy importantes para producir hemoglobina, que son los glóbulos rojos en nuestra sangre que ayudan a traer oxígeno a todo el cuerpo. Quiere decir, si tengo un demasiado consumo de fibra, podría acarrearme problema de anemia en el cuerpo. Comer fibra ni muy ni tan. Quiere decir, en una proporción correcta y compensada con algunos otros tipos de fibra, porque no solamente el nopal es la única fibra que podemos comer fibra en frutas y verduras, pero si queremos equilibrar, por ejemplo, la pérdida de calcio en alto consumo de fibra, entonces debemos pensar complementar con otro tipo de fibra que se llama pipián. Dirán, ¿qué es pipián? ¿Dónde lo compro? Bueno, no tienen que comprarlo, simplemente consíganse semillas de calabaza, los tuestan sin aceite, sin nada en el sartén y luego los muelen. Y este polvito lo añaden a sus ensaladas o a sus licuados de la mañana. Eso ayudará a suplementar la suficiente cantidad de calcio para su cuerpo y equilibrará el alto consumo de fibra de otra manera. Por ejemplo, si consumen el nopal tiene una gran cantidad de fibra soluble e insoluble. Entonces puede arrastrar, digamos, niveles de calcio, puede bajarlas si comen demasiado nopal. Si comen equilibrado y lo equilibran también por el consumo del pipián, de la semilla de calabaza tostada y molida,
y entonces van a tener una dieta equilibrada en cuanto a cantidad de fibra soluble e insoluble, y también se van a suplementar correctamente con calcio y no van a tener problemas por la falta de calcio. Pero si quieren complementar, por ejemplo, la cantidad de hierro y cobre, entonces podrían añadir a la dieta un frijol negro. Si se fijan cómo se conformó la dieta mexicana, así como tenemos dieta mediterránea y todos piensan, yo voy a comer dieta mediterránea porque dicen que es muy saludable. Pues sí, es muy saludable para los mediterráneos, para la gente que vive en la región. Pero también si vivimos en América Latina o vivimos en México, y entonces es importante abocarnos a dieta mexicana, a dieta latinoamericana, que puede estar basada en frijol, pipián, puede ser basada en chile, puede ser basada en consumo de tomate, puede ser basada en consumo de nopales. Fíjense, esta verdura es tan increíble, tiene propiedades increíbles: baja colesterol, baja triglicéridos, baja niveles de azúcar, previene diabetes, previene problemas gastrointestinales, previene problemas de estreñimiento, tiene muchísimas propiedades. Pero los europeos, quiere decir los mediterráneos, no la conocen, más bien la conocen, pero no la comen. No se atreverían a comerla porque no saben cómo comerla. ¿Cómo podemos comer nopal? Hay varias maneras de comerlo. La primera es simplemente limpiarlo con cuchillo y ponerlo con un poquito de aceite sobre el sartén y asarlo de los dos lados, ya que adquiere un color así medio cafecito o medio negrito. Entonces ya está listo. Simplemente le añaden un poquito de sal y lo pueden comer así, cortarlo en pedazos y comerlo directamente. La otra es limpiar la penca, hacerlo en pedacitos y luego añadirlo a su licuado, y va a añadirle, digamos, todas las fibras. Ahora les voy a enseñar qué tanta fibra insoluble tiene un nopal, para que se den una idea. La gente piensa, bueno, es como una hoja, ¿verdad? ¿Qué tanta fibra puede tener? Entonces hice para ustedes un experimento. Dejé a disecar una hoja de nopal y dejé que las bacterias consumieran, digamos, toda la parte de la fibra soluble, y que quedara solamente el esqueleto de la fibra insoluble, la que barre el intestino y que lo limpia perfectamente bien. Entonces es muy interesante. Si ven, esta estructura es como si fuera un esqueleto, prácticamente una cantidad increíble de fibra insoluble que es importante para mantener nuestro intestino grueso en orden. Otra de las funciones de la fibra insoluble no es solamente limpiar el intestino, sino también absorber agua y retenerlo en el intestino grueso. Entonces, como dijimos, es importante tomar agua para formar correctamente el bolo y excretar correctamente, pero también es importante mantener cierta humedad en nuestro intestino grueso para que las bacterias puedan fermentar correctamente el resto de los alimentos que llega ahí, y también que pueden ayudar al tránsito intestinal y podemos evacuar correctamente. El consumo de fibras, sobre todo al principio, puede causar algunas molestias que son normalmente temporales, por decir, duran un día, dos máximo. Y puede ser la distensión abdominal y también formación de gases. Pero eso rápidamente se va eliminando y van a establecer un equilibrio en su intestino grueso, que es muy importante para nuestra salud. Nos vemos hasta la próxima. Chao.